La ronda de las 3:17. Lo que escuché esa noche no era humano, y cada vez que miraba el elevador, parecía que sabía exactamente dónde estaba. Quédate hasta el final y descubrirás lo que nadie ha visto en esas cámaras a las 3:17 de la mañana. Yo no soy de los que creen en todo. Eso quiero dejarlo claro desde el principio. Soy mecánico de formación. Trabajo con lógica, con herramientas, con cosas que tienen causa y tienen efecto. Si algo falla, hay una razón. Si algo suena, hay una fuente. Así funciona mi cabeza. Así funcionó durante 42 años de vida, hasta que pasé 8 meses velando un edificio de oficinas en el norte de la ciudad, y algo en ese edificio me enseñó que hay cosas que no caben en ningún esquema que yo conociera. Empecé ahí porque la empresa donde trabajaba como mecánico cerró de un año para otro. Esas cosas pasan. Tenía familia, tenía gastos, y el trabajo de velador nocturno era lo que había disponible en ese momento. No era lo que yo hubiera elegido, pero tampoco era algo que me asustara. Pensé que iba a ser aburrido. Pensé que lo más difícil iba a ser mantenerme despierto. El edificio tenía 12 pisos. Corporativo, moderno, de esos con fachada de vidrio que de día parece elegante y de noche parece otra cosa completamente. Operaban ahí varias empresas distintas, cada una con su piso, sus oficinas, sus sistemas. De noche quedaba completamente vacío salvo por los veladores. Éramos 2 por turno, cada quien con su zona. A mí me tocaba del piso 1 al 6, a mi compañero Gerardo del 7 al 12 y la azotea. Lo primero que noté, desde la primera semana, fue el elevador. No era nada dramático al principio, solo que el elevador a veces se movía solo. Lo veías en el panel de la planta baja. La cabina subía a algún piso, se detenía, esperaba, bajaba, sin que nadie lo llamara, sin que ninguna alarma se activara. El sistema de seguridad del edificio no registraba ningún acceso en esos pisos cuando eso ocurría. Las cámaras mostraban pasillos vacíos. Le pregunté a Gerardo si eso era normal. Me dijo que sí, que era un edificio viejo disfrazado de moderno, que los elevadores hacían eso, que los técnicos lo habían revisado varias veces y nunca encontraban falla real. Me dijo que no le hiciera caso. Me dijo que llevaba año y medio ahí y que ya ni lo notaba. Yo sí lo noté. Seguí notándolo, pero lo dejé pasar. Lo que no pude dejar pasar fue lo que empecé a ver a partir del segundo mes. Eran casi las 3 de la mañana. Yo iba terminando mi recorrido del 4º piso, cuando al final del pasillo vi que la puerta de una de las oficinas estaba abierta. No completamente, solo unos centímetros, con la oscuridad del interior asomando por ese espacio angosto. Lo raro era que yo mismo había revisado esa puerta 1 hora antes y estaba cerrada. Siempre estaba cerrada. Era una oficina que llevaba semanas sin ser ocupada porque la empresa que la rentaba había terminado contrato y todavía no llegaba ningún inquilino nuevo. Empujé la puerta con cuidado y alumbré hacia adentro. Escritorios vacíos, sillas, cables colgando donde antes había monitores. Todo en orden, todo exactamente como debía estar. Nada fuera de lugar, salvo que en el escritorio más al fondo, el que quedaba contra la ventana, había una taza de café, de cerámica blanca, puesta ahí como si alguien la hubiera dejado hace un momento. Fui hasta ella. La toqué. Estaba tibia. Le reporté eso a Gerardo inmediatamente por radio. Bajamos los dos a revisar los registros de acceso, las cámaras, el sistema completo. No había ningún registro de entrada desde las 10 de la noche, que era cuando había salido el último trabajador del turno vespertino. Las cámaras del pasillo del 4º piso mostraban exactamente lo que esperaban mostrar. Un pasillo vacío. Mi figura, haciendo la ronda, la puerta cerrada cuando yo pasé la primera vez, y luego, 40 minutos después, la puerta abierta cuando regresé. Sin nadie en el medio, sin ninguna figura, en ningún momento. Gerardo revisó la taza, la olió. Me dijo que olía a café reciente, pero que podía ser que alguien del turno anterior la hubiera dejado ahí, y que el calor de los corporativos tarda en disiparse. Me lo dijo con una voz tranquila que yo en ese momento agradecí, pero sus ojos no estaban tan tranquilos como su voz. Eso también lo noté. Esa noche no pasó nada más.
Pero algo había cambiado en la forma en que yo caminaba por esos pasillos. Algo se había ajustado en mí, sin que yo lo decidiera. A partir de entonces empecé a llevar un registro personal. Anotaba en una libretita la hora exacta de cada ronda, qué había encontrado, qué puertas estaban abiertas o cerradas, qué ruidos escuchaba y desde dónde. No era protocolo oficial, era mío. Era la forma que tenía yo de aplicar lógica a algo que no quería comportarse con lógica. Óramos estado, la consista, y fue gracias a esa libreta que me di cuenta del patrón. Las anomalías ocurrían siempre a la misma hora, no cerca de esa hora. No en ese rango. A esa hora exacta, las 3:17 de la madrugada. Lo vi después de 3 semanas de registro. La puerta abierta del cuarto piso había sido a las 3:17. Un ruido de silla arrastrándose que escuché una semana después desde el tercer piso, también a las 3:17. Una pantalla de computadora encendida en una oficina que supuestamente no tenía ningún equipo conectado. La encontré a las 3:17. Siempre ese número. Siempre esos 4 dígitos. Se lo mostré a Gerardo una noche. Le puse la libreta enfrente y le señalé las horas. Lo vio todo en silencio. Lo leyó 2 veces. Luego, me preguntó, ¿desde cuándo llevaba el registro? Le dije que 3 semanas. Me dijo, yo llevo 1 año y medio aquí, y nunca lo anoté. Pero ahora que lo veo escrito así, sí, siempre, a esa hora, es cuando el elevador se mueve solo. Nos quedamos los dos callados un momento. Le pregunté si alguna vez le había preguntado a alguien del edificio qué había pasado aquí, si había alguna historia detrás. Me dijo que sí, que lo había intentado una vez con el administrador del edificio, que el hombre le había dicho que no había nada, que eran fallas técnicas, que el edificio era seguro, pero que una secretaria, una que llevaba años trabajando en la empresa del 5º piso, le había dicho algo distinto cuando el administrador no estaba cerca. Le había dicho que 3 años antes, en ese mismo edificio, un trabajador de limpieza nocturna había tenido un accidente. Había caído por el hueco de un elevador que se abrió sin que hubiera cabina del otro lado. Era tarde, muy tarde, turno de madrugada. Cuando lo encontraron, las cámaras del piso mostraban que había entrado al pasillo a las 3:17. Gerardo me lo contó con esa misma voz tranquila que usaba para todo. Pero esta vez, yo le vi las manos. Las tenía apretadas sobre la mesa de la caseta. No dormí bien ese día. Cuando volví esa noche, llegué decidido a no hacer nada diferente, a seguir mi ronda igual que siempre, a no buscar problemas a las 3:17. Solo iba a seguir anotando, solo quería seguir comprobando el patrón desde la distancia. Eso duró exactamente 4 días. La 5ª noche, cuando mi reloj marcó las 3:16 y yo estaba en el 2º piso terminando una revisión, escuché el elevador moverse. Subía, lo escuché detenerse en mi piso. Escuché las puertas abrirse, y escuché pasos salir de él hacia el pasillo. No eran pasos normales, no eran el sonido regular de alguien caminando. Era un paso firme seguido de un arrastre, firme y arrastre, firme y arrastre, como alguien que carga peso en una pierna y no puede terminar de levantar la otra. El sonido venía desde el fondo del pasillo y avanzaba hacia donde yo estaba. Me pegué a la pared. Apagué la lámpara. No sé por qué apagué la lámpara, pero lo hice antes de pensarlo. Me quedé en la oscuridad total del 2º piso, con ese sonido acercándose, y mi radio en la mano sin apretarlo porque si lo apretaba, iba a hacer ruido y no quería hacer ruido. El sonido se detuvo. Estaba cerca. Muy cerca. No puedo decir exactamente a cuántos metros porque en la oscuridad la distancia se distorsiona, pero estaba cerca. A unos pasos. Y en ese silencio que siguió, en ese silencio que duró varios segundos que se sintieron como varios minutos, escuché algo que me puso la piel de gallina, de una forma que todavía hoy, cuando lo recuerdo, siento físicamente una respiración, tranquila, pausada, justo al nivel de mi cara, como alguien parado frente a mí en la oscuridad, mirándome, esperando. Sentí un peso raro en el pecho. Una presión que no era miedo solamente. Era algo más físico que eso.
como si el aire del pasillo se hubiera vuelto más denso justo en ese metro cuadrado donde yo estaba parado. Los oídos me zumbaron de repente, y por un segundo perdí completamente la noción de dónde estaba, de qué piso era, de qué dirección era el elevador. Encendí la lámpara, el pasillo estaba vacío. Llamé a Gerardo. Bajamos los dos a revisar las cámaras en tiempo real. Las del segundo piso mostraban el elevador abriéndose a las 3:17. Mostraban a mí, pegado a la pared. Mostraban el pasillo completamente vacío a ambos lados, pero el sonido de los pasos había estado ahí. Y la respiración había estado ahí. Gerardo vio las imágenes sin decir nada. Luego me dijo algo que nunca se me va a olvidar. Me dijo: lo que me preocupa no es lo que se ve en las cámaras. Lo que me preocupa es que el elevador se fue solo al tercer piso exactamente 30 segundos después de que tú encendiste tu lámpara, como si algo hubiera subido de regreso. Revisamos el tercer piso juntos esa noche. No encontramos nada, pero en el registro de acceso del sistema, al día siguiente, el administrador del edificio nos llamó a los dos a su oficina. Nos preguntó si alguno de nosotros había estado en el cuarto piso esa noche entre las 3:15 y las 3:20. Le dijimos que no, que yo estaba en el segundo y Gerardo en el noveno. Nos mostró una imagen de la cámara del cuarto piso. Las 3:18, la oficina vacía, la puerta cerrada, y en el vidrio de esa puerta, desde adentro, la silueta de algo parado justo detrás del cristal. El administrador nos dijo que debía ser un reflejo, que iba a llamar a mantenimiento para revisar el sistema de cámaras, que probablemente era una falla técnica. Lo dijo 3 veces. La gente que repite las explicaciones racionales 3 veces seguidas es porque tampoco se las cree del todo. Seguí trabajando en ese edificio 4 meses más después de esa noche. No porque no quisiera irme, sino porque en ese tiempo no encontré otro trabajo y las cuentas no esperan. Pero algo cambió desde entonces. Cambié mis rondas del segundo piso. Las movía, las hacía antes o después, nunca exactamente a las 3:17. Nunca más me quedé quieto en ese piso a esa hora. ¿Funcionó? No lo sé. Las anomalías siguieron ocurriendo. La pantalla encendida, la puerta abierta, el elevador moviéndose solo. Siempre a la misma hora. Siempre en ese edificio que de día parece elegante y de noche parece otra cosa. Lo que sí sé es que en esos 4 meses, el elevador no volvió a abrirse en mi piso a las 3:17. O yo no estaba ahí para escucharlo. O dejé de ser interesante para lo que sea que se mueve por esos pasillos. No sé cuál de las dos opciones me inquieta más. Gerardo renunció un mes antes que yo. No me dio muchas explicaciones. Solo me dijo que había decidido cambiar de giro, que iba a buscar trabajo de día, que 12 horas de luz eran suficientes para cualquier persona. Le di la razón. Si llegaron hasta aquí, hay 3 historias más esta noche. 3 veladores. 3 lugares distintos. Quédense, porque lo que viene es peor. El turno que nadie quería cubrir. Cuando finalmente me atreví a mirar entre la reja, sentí que algo respiraba justo frente a mí. Y lo que grabé en la grabadora no tiene explicación. Quédate hasta el final. Escucharás algo que te helará la sangre. Llevo 11 años trabajando turnos nocturnos. He velado fábricas, hospitales, bodegas. He visto cómo se comporta la oscuridad cuando no hay nadie mirando. Y puedo decirles algo con toda certeza. Hay lugares que recuerdan. No sé cómo explicarlo de otra forma. Hay lugares que guardan cosas, que las retienen. Y si tú llegas ahí de noche con tu lámpara y tus rondas, y tu radio que casi nunca funciona bien, a veces esas cosas te recuerdan que sigues siendo un intruso. Esto que les voy a contar ocurrió en un rastro municipal, no en el centro, en las afueras. De esos que operan desde las 3 de la madrugada porque el trabajo tiene que estar listo antes de que amanezca. No voy a decir en qué ciudad porque todavía tengo contactos ahí y francamente tampoco me interesa volver a pronunciar el nombre de ese lugar en voz alta si les soy honesto. Entré a cubrir un turno que otro velador había dejado sin avisar. Así nomás. De un día para otro. Sin explicación. El encargado me dijo que era un trabajo fácil, que el lugar ya llevaba semanas sin operar,
porque estaban en proceso de inspección sanitaria, que solo necesitaban que alguien cuidara el perímetro, que verificara que las instalaciones estuvieran cerradas. Me dijo que duraría 2 semanas máximo. Firmé sin pensarlo mucho, porque en ese tiempo necesitaba el dinero. Lo que no me dijo, lo que ninguno me dijo antes de mi primera noche ahí, es porque el turno estaba disponible. El rastro era grande. Más de lo que esperaba. Había una zona de corrales al fondo, una nave principal donde ocurría el trabajo real, cámaras frigoríficas a un lado, y una zona de carga con andenes que daban a un patio trasero cercado con lámina. Todo eso quedaba en silencio absoluto cuando yo llegaba. Las instalaciones estaban detenidas, sí, pero el olor nunca se iba del todo. Ese olor específico que no necesito describir porque ustedes ya saben cuál es. El tipo de olor que se mete en la ropa, y que cuando llegas a tu casa y tu familia te pregunta ¿cómo te fue?, tú dices bien, pero ellos hacen una cara. La primera noche no pasó nada, la segunda tampoco, pero en la tercera noche empecé a escuchar algo en los corrales. No eran ruidos de animales. Eso lo digo claro desde el principio, porque es lo primero que pensé y lo primero que descarté. Los corrales llevaban vacíos semanas. Lo sabía porque yo mismo los había revisado en las rondas anteriores. Cemento seco, puertas aseguradas, absolutamente nada adentro. Pero esa noche, alrededor de las 2 de la mañana, cuando pasé cerca, escuché algo que no tenía explicación. Era un golpe sordo, rítmico, como algo pesado que se movía contra el metal de los corrales. Una vez, pausa, otra vez, pausa, siempre el mismo intervalo, siempre desde el mismo punto, siempre desde la última sección de corrales, la que quedaba más pegada a la barda trasera. Lo primero que hice fue lo que cualquier velador haría. Me detuve. Alumbré hacia allá. Vi las puertas de los corrales cerradas con cadena, exactamente como las había dejado yo mismo 2 noches antes. No había nada visible. El golpe se detuvo en el momento exacto en que mi lámpara apuntó hacia ahí. Me quedé quieto un buen rato. El silencio regresó completo. Seguí con mi ronda diciéndome que era el metal enfriándose, que los materiales se contraen de noche, que había escuchado eso antes en otros trabajos y siempre tenía explicación. Me lo dije 3 veces distintas antes de llegar a la caseta, y eso ya debería haberme dicho algo. La cuarta noche el golpe volvió. Pero esta vez no era solo uno, eran 2, desde distintos puntos del corral, alternándose, como si se respondieran. No le conté nada al encargado todavía. No porque no quisiera, sino porque no sabía cómo decirlo sin sonar como alguien que busca pretexto para abandonar el turno. Y la verdad es que yo tampoco estaba completamente seguro de lo que escuchaba. En 11 años, uno aprende a no fiarse demasiado de los sonidos nocturnos. Los lugares hablan de formas raras cuando no hay nadie más. Eso lo sé. Así que esperé. La quinta noche llegué más preparado. Llevé una grabadora de voz, de esas pequeñas. Pensé que si grababa algo concreto, podría escucharlo después con más calma y decidir si valía la pena reportarlo o no. Era lo más racional que podía hacer. Me aposté cerca de los corrales alrededor de la 1:30. Puse la grabadora en el suelo frente a la sección final y me alejé unos metros. Y entonces, lo escuché de nuevo. Solo que esta vez, no era el golpe. Era otra cosa. Era un sonido húmedo, intermitente, como algo que arrastra peso por el suelo de cemento. Lento, muy lento, moviéndose de un extremo al otro de esa última sección. Puse la lámpara. Las cadenas seguían puestas. Las puertas seguían cerradas, pero el sonido no se detuvo esta vez cuando alumbré. Siguió. Durante varios segundos siguió moviéndose ahí adentro mientras yo estaba parado afuera con la lámpara apuntando directo a esa puerta. Y entonces, lo que me heló no fue el sonido, fue el olor. Ese olor que les dije, el que nunca terminaba de irse del lugar. En ese momento se intensificó, de una forma que no tenía ninguna lógica. Golpeó, como si alguien hubiera abierto algo que llevaba cerrado mucho tiempo. Mi estómago reaccionó antes que mi cabeza. Sentí una náusea fuerte, inmediata, y un calor raro en la garganta que no era del frío. Retrocedí 2 pasos sin decidirlo conscientemente. El sonido se detuvo. Recogí la grabadora
y me fui a la caseta. Esa noche no dormí nada, aunque tampoco era mi turno para dormir. Me quedé en la caseta escuchando la grabación una y otra vez con los audífonos puestos. El golpe rítmico estaba ahí, claro, perfectamente capturado. El sonido de arrastre también. Pero había algo más en la grabación que yo no había escuchado en el momento. Algo que solo se notaba si subías el volumen al máximo y prestabas atención entre los dos sonidos. En el silencio que los separaba, una respiración, lenta, profunda, como de algo muy grande tomando aire con esfuerzo. Me dije que era el viento. Me dije que era interferencia del aparato. Pensé que estaba exagerando, que 11 años de turnos nocturnos me habían puesto los nervios de punta, y que estaba leyendo patrones donde no los había. Me lo dije con convicción. Me lo creí el tiempo suficiente para llegar al día siguiente y entregarle el turno al encargado sin decirle nada. Pero esa noche, cuando llegué a mi casa, le pedí a mi cuñado, que es técnico en audio, que escuchara la grabación. No le dije qué era, ni dónde la había hecho. Solo le di los audífonos y le pedí que me dijera qué escuchaba. Lo escuchó una vez. La escuchó 2 veces. Luego se quitó los audífonos despacio y me preguntó en qué lugar había estado. Le dije que en una bodega. Me dijo, ahí adentro hay algo vivo. Regresé esa noche porque necesitaba el dinero y porque una parte de mí todavía quería encontrar una explicación que tuviera sentido. Llegué puntual. Hice mi primera ronda sin acercarme a los corrales. Todo tranquilo. Segunda ronda igual. Para la tercera, alrededor de las 3 de la mañana, me convencí de que tenía que ir a revisar de cerca. Solo quería comprobar algo. Necesitaba ver con mis propios ojos que las cadenas estaban puestas, que no había ninguna entrada posible, que no había forma de que ningún animal hubiera entrado ahí. Me acerqué despacio a la última sección, con la lámpara en una mano y el radio en la otra. Las cadenas estaban puestas, las puertas sin daño, todo exactamente como siempre. Alumbré, a través de la rejilla metálica, hacia el interior. Tardé unos segundos en entender lo que estaba viendo. El piso del corral estaba mojado. No todo, no de forma uniforme. Había un rastro húmedo, una línea oscura que cruzaba el cemento de un extremo al otro y que terminaba directo frente a la puerta donde yo estaba parado, como si algo hubiera llegado hasta ahí, y se hubiera detenido exactamente donde empezaba la puerta. Levanté la lámpara un poco más. Ahí fue cuando vi la mano, asomada entre la rejilla y el marco metálico, a la altura de mis rodillas, inmóvil, muy delgada, con los dedos doblados hacia adentro en un ángulo que no era normal. No era el ángulo en que se doblan los dedos de un vivo. No grité. No sé por qué no grité. Di 3 pasos hacia atrás sin dejar de mirarla, y en esos 3 pasos, la mano no se movió. Seguía ahí. Seguía en ese ángulo imposible, asomada entre el metal, sin moverse. Giré y caminé rápido hacia la caseta. No corrí. Caminé porque si corría iba a gritar, y si gritaba no iba a poder parar. Llamé al encargado desde la caseta. Le dije que había encontrado algo en los corrales y que necesitaba que viniera alguien. Le dije que parecía que había una persona adentro. Me dijo que iba en camino. Llegó 20 minutos después con otro trabajador. Fuimos los 3 juntos con linternas hasta la sección final. Cuando llegamos, el piso ya no estaba mojado. No había ningún rastro húmedo, y entre la rejilla y el marco de la puerta no había nada. Solo metal y cemento seco. El encargado revisó las cadenas, revisó el interior con su linterna. Nada. Me miró de una forma que conocía bien. Esa forma en que la gente te mira cuando decide en silencio que estás exagerando, o que te dormiste en el turno y soñaste. Le dije que había grabado los sonidos. Los escuchó en mi grabadora. Escuchó los golpes, el arrastre, la respiración. No dijo nada durante un momento largo. Luego me preguntó cuándo había empezado a escuchar eso. Le dije que desde la 3ª noche. Me dijo que el velador anterior había durado exactamente lo mismo. 3 noches, y al 4.º día no había regresado. Que nunca había dado explicaciones. Que simplemente había desaparecido del mapa. Eso fue lo último que me dijo antes de que yo le devolviera las llaves. Nunca supe qué había en esa última sección de los corrales. Nunca encontré una explicación que me cerrara completamente.
Lo que sé es que esa mano no era de ningún animal que yo conozca, y que el rastro húmedo en el cemento era real porque yo lo vi con mis propios ojos antes de que desapareciera. Lo que sé también es que hay trabajos que tienen historia antes de que tú llegues, y que cuando un turno queda disponible de repente, sin aviso, sin explicación, hay una razón para eso. Hay una razón que el encargado nunca te va a decir antes de que firmes. Desde esa noche, cuando acepto un nuevo turno, siempre pregunto lo mismo. ¿Por qué quedó libre el puesto anterior? No siempre me responden, pero la forma en que me miran cuando pregunto eso ya me dice suficiente. Todavía faltan 2 historias esta noche. Y les adelanto algo. La tercera ocurrió en un lugar del que ninguno de ustedes querría hacer su ronda. Quédense. Lo que vive en el fondo del panteón. La vela se movió sola, y no había nadie allí. Lo que vi después cambió todo lo que creía sobre la muerte. Quédate hasta el final, y entenderás por qué algunas tumbas nunca deberían abrirse de noche. Hay trabajos que uno acepta sin pensar demasiado, y hay trabajos que te cambian algo por dentro, aunque no quieras. Este fue de los segundos. No el más peligroso que he tenido, no el más difícil físicamente, pero sí el que me dejó algo que no he podido quitarme del todo. Una especie de incomodidad que aparece de vez en cuando, sin aviso, cuando estoy en un lugar oscuro y silencioso, y por alguna razón, siento que el silencio tiene demasiada presencia, como si el silencio fuera algo que respira. Trabajé como velador en un panteón municipal durante 7 meses, y antes de que digan lo obvio, sí, lo sabía desde el principio. Sabía dónde era. Sabía lo que guardaba. No soy supersticioso de naturaleza. Nunca lo he sido. Y en ese momento pensé que eso iba a ser suficiente. Pensé que el escepticismo era una especie de escudo. Aprendí que no lo es. El panteón estaba en la periferia de la ciudad, en una de esas zonas donde todavía hay terrenos sin construir, y la traza urbana se va diluyendo hasta que de repente ya no hay banqueta, ya no hay alumbrado continuo, ya no hay ruido de tráfico. Solo terreno, solo silencio, solo ese tipo de oscuridad que las ciudades modernas casi no producen ya, porque siempre hay una luz de algún lado, siempre hay algo encendido cerca. Ahí no. Ahí cuando caía la noche, caía de verdad. Era un panteón viejo, de esos con secciones de distintas épocas que se notan a simple vista, porque las tumbas más antiguas están hundidas, desgastadas, con nombres que ya no se leen, con cruces que el tiempo fue torciendo hasta volverlas irreconocibles. Las secciones nuevas estaban cerca de la entrada, ordenadas, con flores recientes y fotografías plastificadas, pero la parte de atrás, la que colindaba con el muro trasero, esa era la parte vieja, la que nadie visitaba ya porque nadie recordaba quién había ahí. Esa era mi zona. El encargado me explicó el primer día que mis rondas debían cubrir todo el perímetro, incluyendo la sección posterior. Me dijo que había habido problemas con gente que brincaba la barda de atrás de noche, que no eran robos exactamente, que más bien era gente que llegaba a hacer cosas que no debía, rituales, ese tipo de cosas. Me dijo que si encontraba velas encendidas o restos de ese tipo de actividad, debía reportarlo y no tocarlo. Me dijo que ya había pasado antes, y que por eso necesitaban vigilancia nocturna constante en esa sección. Lo primero que noté esa primera semana fue el silencio diferente de la parte trasera. No sé cómo explicarlo mejor que así. El panteón completo era silencioso de noche, obviamente, pero había una diferencia de textura entre el silencio de la sección nueva y el silencio de la sección vieja. En la parte de adelante el silencio era simplemente ausencia de ruido. En la parte de atrás el silencio era otra cosa. Era denso. Era el tipo de silencio que hace que tus propios pasos suenen demasiado fuertes, que hace que tu respiración te parezca indiscreta, como si estuvieras interrumpiendo algo. Lo noté desde la primera noche, pero me lo guardé. La segunda semana empecé a ver las velas. No muchas. Una aquí, otra allá, puestas sobre algunas de las tumbas más antiguas de la sección trasera, siempre apagadas cuando yo llegaba. Nunca había nadie, pero la cera estaba fresca, lo que significaba que habían estado encendidas no mucho antes.
Le reporté al encargado. Me dijo que era lo de siempre. Que gracias. Que siguiera haciendo las rondas con más frecuencia por esa zona para desincentivar el acceso. Me dio una linterna más potente. Y me dijo que si encontraba a alguien debía llamarle de inmediato a él primero, antes que a la policía. Eso me pareció raro, pero no lo pregunté. La tercera semana fue cuando empecé a escuchar los pasos. Era cerca de las 2 de la mañana. Yo iba entrando a la sección trasera por el camino central de tierra compacta que dividía las tumbas en 2 bloques. A mi izquierda las tumbas más deterioradas, a mi derecha el muro trasero con sus grietas y su vegetación seca, y en algún punto entre esas 2 cosas, paralelo a mí, alguien caminaba, no enfrente, no detrás, al lado, a la misma velocidad que yo. Me detuve. Los pasos se detuvieron. Alumbré hacia la izquierda, entre las tumbas. Nada. Alumbré hacia la derecha, hacia el muro. Nada. Caminé unos pasos más. Los pasos volvieron, paralelos, exactamente a mi ritmo. Me detuve de nuevo. Silencio. Lo hice 3 veces esa noche. 3 veces el resultado fue el mismo, y cada vez que me detenía y el silencio regresaba, tenía la sensación muy clara, muy física, de que algo se había detenido también y estaba esperando a que yo continuara, como si siguiera mi ronda junto a mí. Esa noche terminé el recorrido de la sección trasera más rápido que nunca, y no apagué mi lámpara en ningún momento. No le conté a nadie lo de los pasos todavía. Los veladores tenemos esa tendencia, creo, de guardarnos las cosas un tiempo para ver si se repiten, para asegurarnos de que no fue el cansancio, de que no fue la imaginación trabajando de más, en un lugar que ya de por sí predispone a la mente hacia ciertos pensamientos. Así que esperé, seguí haciendo mis rondas, seguí reportando las velas, seguí llevando una linterna en cada mano desde entonces. Los pasos volvieron 3 noches después. Esta vez eran distintos, esta vez no eran paralelos. Esta vez venían de adelante, del fondo de la sección trasera, donde las tumbas más viejas se concentraban en una especie de bloque compacto cerca del muro, donde la vegetación crecía más alta y desordenada porque nadie la podaba ya. Pasos que avanzaban hacia mí desde ese fondo oscuro con una cadencia regular, sin prisa, sin vacilación, como alguien que conoce muy bien ese camino y no necesita luz para transitarlo. Me detuve. Esta vez, los pasos no se detuvieron, siguieron acercándose. Alumbré hacia el fondo del camino con la linterna más potente. El haz de luz llegó hasta el bloque de tumbas antiguas y no mostró nada. Nadie caminando, nadie parado, solo tumbas y vegetación seca y el muro al fondo. Pero los pasos seguían sonando, seguían acercándose, sin cuerpo, sin figura, sin ninguna fuente visible. Ahí fue cuando sentí algo que no había sentido en mis primeras semanas ahí. No fue miedo exactamente, o no solo miedo, fue una certeza tranquila y terrible, al mismo tiempo de que lo que se acercaba por ese camino no estaba buscando confrontarme, no estaba interesado en mí, de esa forma, solo caminaba, como si yo no estuviera ahí, como si el camino fuera suyo y siempre lo hubiera sido y yo fuera simplemente una presencia temporal, un detalle menor en algo que llevaba ocurriendo mucho más tiempo que mi turno, mucho más tiempo que el panteón mismo. Los pasos pasaron junto a mí. Lo sé porque el sonido cambió de dirección. Venía del fondo, llegó hasta donde yo estaba parado, y continuó hacia la entrada de la sección trasera, sin detenerse, sin alterarse. Solo pasó. Me quedé inmóvil hasta que el sonido desapareció completamente. Esa noche fui directo a buscar al encargado. Eran casi las 3 de la madrugada, pero no me importó. Toqué la puerta de su caseta hasta que abrió, y le conté todo. Los pasos paralelos de la semana anterior, los pasos de frente de esa noche. Cómo habían pasado junto a mí sin detenerse. El encargado me escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé, no me dijo que estaba exagerando. No me dijo que era el viento, ni el cansancio. Se quedó callado un momento largo. Luego me preguntó exactamente dónde había escuchado los pasos esa noche. ¿Desde qué punto del camino venían? Le indiqué el fondo de la sección, el bloque de tumbas compactas junto al muro. Me dijo, ahí está la sección que cerraron.
Le pregunté qué quería decir con eso. Me explicó que esa parte del panteón, el bloque más antiguo contra el muro trasero, había sido cerrada formalmente, hacía más de 2 décadas, porque durante una ampliación, habían descubierto que varias de las tumbas estaban mal registradas, nombres incorrectos, fechas que no correspondían, algunas sin ningún registro, personas que habían sido enterradas sin documentación, sin familia identificada, sin ningún proceso formal, demasiadas irregularidades para resolverlas, así que simplemente habían cerrado esa sección y la habían dejado como estaba. Le pregunté cuántas tumbas sin registro había ahí. Me dijo que nadie lo sabía con exactitud, que eso era parte del problema, que podían ser pocas o podían ser muchas, que en algún momento había habido intención de hacer un levantamiento completo, pero que el proyecto nunca se había concretado por falta de presupuesto y porque francamente, me dijo con una voz muy baja, nadie quería ir a contar. Seguía haciendo mis rondas. Pero algo había cambiado en la forma en que yo transitaba la sección trasera. Ya no intentaba encontrar la fuente de los pasos. Ya no alumbrada hacia el fondo cuando los escuchaba. Había entendido algo que el encargado no me dijo con palabras, pero que estaba clarísimo en lo que sí me dijo. Esos pasos no eran una amenaza, eran una rutina. Algo en ese fondo oscuro seguía haciendo lo que había hecho siempre. Caminando, recorriendo, sin destino claro, sin propósito visible, solo moviéndose en el único territorio que conocía. Y mi presencia ahí, mis rondas, mi linterna, mi radio, éramos simplemente otra capa encima de algo que llevaba décadas ocurriendo antes de que yo llegara, y que iba a seguir ocurriendo después de que me fuera. Eso debería haberme tranquilizado. En cierta forma, lo hizo, pero entonces ocurrió lo de la última noche. Faltaban 2 semanas para que yo terminara el contrato. Era una noche de entre semana, sin nada particular que la distinguiera de las anteriores. Hice mis rondas normales. Llegué a la sección trasera alrededor de la 1:30. Caminé por el camino central con mis 2 linternas y sin buscar nada. Los pasos sonaron, como casi siempre, paralelos a mí durante un tramo. Los ignoré. Llegué hasta el límite de la sección activa, el punto donde terminaban las tumbas registradas y empezaba el bloque cerrado, y me detuve como siempre para alumbrar el perímetro antes de regresar. Ahí fue cuando vi la luz, una vela encendida, sola, puesta sobre una de las tumbas del bloque cerrado, a unos 20 metros de donde yo estaba, dentro de la zona que no debía tener acceso. Lo primero que pensé fue en los rituales que me había mencionado el encargado. Alguien había brincado la barda esa noche y había dejado una vela encendida. Protocolo indicaba que debía reportarlo y no tocarlo, pero entonces la vela se movió. No fue el viento. No había viento esa noche. El aire estaba completamente quieto, uno de esos silencios totales que a veces ocurren de madrugada, cuando hasta la atmósfera parece contenerse. La vela se desplazó lateralmente, despacio, unos 50 centímetros sobre la superficie de la tumba, y se detuvo, como si una mano la hubiera movido, una mano que yo no podía ver. No entré al bloque cerrado. Eso lo digo claro. No crucé el límite. Me quedé exactamente donde estaba, con las linternas apuntando hacia esa vela y el radio en la mano listo para llamar al encargado. Esperé. La vela no volvió a moverse. Siguió ardiendo ahí, quieta, iluminando apenas la superficie de piedra deteriorada sobre la que estaba puesta. Alumbré la tumba con mi linterna más potente para ver si podía leer algún nombre. La piedra estaba demasiado desgastada. No había nombre legible, pero había algo grabado todavía visible. No letras, sino una fecha. Solo una fecha sin nombre, sin ningún otro dato. Una fecha que ya no voy a repetir porque desde que la vi no me ha dado nada bueno recordarla. Llamé al encargado. Tardó varios minutos en llegar. Cuando llegó y vio la vela, su cara cambió de una forma que yo no esperaba. No se veía molesto ni sorprendido. Se veía cansado, como alguien que ve repetirse algo que ya conoce demasiado bien. Le pregunté si sabía de quién era esa tumba. Me dijo que no, que nadie lo sabía, que esa era una de las tumbas sin registro, sin nombre, sin familia, una de las que habían decidido dejar como estaba, porque no había forma de saber quién descansaba ahí.
ni si había alguien que todavía esperara una respuesta. Le pregunté quién ponía las velas entonces. Se quedó callado un momento. Luego me dijo algo que me acompañó durante las 2 semanas que me quedaban de contrato y que todavía hoy, cuando estoy en un lugar oscuro y el silencio tiene demasiado peso, vuelve a aparecer en mi cabeza. Me dijo: hay tumbas que se encienden solas. Llevamos años viéndolo. Ya no buscamos explicación. Terminé el contrato. No lo renové. No fue una decisión dramática, ni una huida. Simplemente cuando el encargado me preguntó si quería quedarme otro periodo, dije que no sin dudar. No tenía una razón concreta que darle. Solo sabía que 7 meses eran suficientes. Que había aprendido lo que ese lugar tenía para enseñarme. Y que lo que me había enseñado era suficiente para toda una vida. Lo que me llevé de ahí no fue el miedo a los pasos, ni a la vela que se movió sola. Lo que me llevé fue algo más difícil de nombrar. Una comprensión, tal vez, de que hay personas que desaparecen sin dejar rastro completo, que hay nombres que se pierden, que hay muertes que no tienen testigos ni documentos ni flores frescas los domingos, y que esas ausencias no desaparecen solo porque nadie las registre, permanecen, de alguna forma que no entiendo y que ya no intento entender, permanecen. Y si alguno de ustedes camina de noche por un lugar donde el silencio tiene esa textura particular, ese peso específico que no es solo ausencia de ruido sino algo más, presten atención a lo que sienten cuando ese silencio se mueve junto a ustedes, porque a veces lo que camina a su lado no está buscando nada, solo recuerda que ese camino era suyo primero. Una historia más esta noche, la última. Y les digo algo antes de que empiece. Esta es la que más me costó escribir después de escucharla. Quédense. El turno de Rodrigo. La silla de ruedas se movía sola, y en ese momento supe que alguien, o algo, estaba observándome. Quédate hasta el final. Verás lo que nadie se atrevió a filmar en ese piso abandonado. Esta no es mi historia. Eso quiero dejarlo claro desde el principio, porque me parece importante. Yo no estuve ahí. No viví esto en carne propia, pero la escuché de alguien que sí estuvo. Alguien a quien conozco desde hace más de 20 años. Alguien cuya palabra nunca he tenido razón para dudar en todo ese tiempo. Y después de escucharla, después de que me la contó esa tarde sentado en mi cocina con las manos alrededor de un vaso de agua que nunca tomó, entendí que hay historias que no le pertenecen a quien las escucha, le pertenecen a quien las vivió. Yo solo las estoy cargando un momento para pasarlas adelante. Mi amigo se llama Rodrigo, tiene 48 años, es electricista de oficio, tiene familia, tiene hijos, es de esas personas que resuelven problemas con las manos y que no pierden el tiempo en cosas que no tienen solución práctica. No es un hombre que exagere, no es un hombre que busque atención. Cuando me llamó para contarme esto, tardó 3 días en decidirse. Eso me lo dijo él mismo. 3 días, pensando si valía la pena contárselo a alguien, o simplemente guardarlo y dejar que el tiempo lo fuera apagando. Al final decidió contármelo porque dice que guardarlo solo estaba haciendo que creciera. Rodrigo trabajó 8 meses como velador en una clínica privada que cerró operaciones. No una clínica en funciones, sino una que había cerrado y estaba en proceso de liquidación de activos. Esos lugares existen. Los que conocen el medio lo saben. Edificios médicos que cerraron por deudas, o por problemas legales, o simplemente porque el negocio no funcionó, y que mientras se resuelven los trámites, necesitan vigilancia para proteger el equipo que todavía hay adentro. Equipo médico caro, instrumental, cosas que desaparecen si no hay nadie cuidando. La clínica tenía 4 pisos. Planta baja con recepción y administración. Segundo piso con consultorios. Tercero con habitaciones de internamiento. Cuarto con quirófanos. Y la zona de recuperación. Todo vacío. Todo en ese estado particular que tienen los espacios médicos cuando dejan de funcionar, que no es simplemente vacío, sino algo más específico, como si el lugar todavía recordara para qué fue construido, y no terminara de aceptar que ese propósito ya no existía. Las primeras semanas fueron tranquilas. Rodrigo hacía sus rondas, revisaba puertas,
Verificaba que el equipo siguiera en su lugar. Llenaba sus reportes. El lugar le parecía incómodo de noche, como le parece a cualquier persona con sentido común. Pero no había nada concreto que reportar. Solo ese ambiente particular de los edificios médicos abandonados. Ese olor que no termina de irse. Esa forma que tienen los pasillos hospitalarios de sonar diferente cuando no hay nadie caminando por ellos. Lo primero que notó, alrededor de la tercera semana, fue la silla de ruedas. Había una silla de ruedas en el pasillo del tercer piso. No era extraño que hubiera una silla ahí. Era una clínica. Había equipo por todos lados. Lo que era extraño era la posición. Rodrigo la había visto siempre contra la pared del lado derecho del pasillo, cerca del cuarto 12. Una noche llegó a hacer su ronda del tercero, y la silla estaba en el centro del pasillo. No pegada a la pared, en el centro exacto, orientada hacia el fondo del corredor, como si alguien la hubiera posicionado ahí con intención. Pensó que había sido él mismo sin recordarlo, que en alguna ronda anterior la había movido sin darse cuenta. La regresó contra la pared, y siguió. 2 noches después, estaba en el centro del pasillo otra vez. La regresó. Siguió su ronda. Terminó el turno. A la tercera noche que encontró la silla en el centro del pasillo, Rodrigo sacó su celular y tomó una foto antes de moverla. Sin propósito claro todavía, solo por documentar, la regresó contra la pared, tomó otra foto y guardó ambas imágenes. Esa misma noche, 3 horas después, cuando hizo la segunda ronda del tercero, la silla estaba en el centro del pasillo de nuevo. Esta vez, Rodrigo no la movió. La dejó donde estaba y regresó a la planta baja. No durmió bien ese día. Cuando volvió esa noche, llegó decidido a revisar si había alguna explicación física. Revisó el piso del tercer pasillo, buscando alguna inclinación, alguna irregularidad que pudiera hacer que la silla se desplazara sola. El piso era perfectamente plano. Revisó las ruedas de la silla, buscando algún mecanismo que pudiera estar activándose. Las ruedas tenían freno puesto. Siempre con el freno puesto. Una silla de ruedas con el freno activado no se mueve sola en un piso plano. Eso lo dijo Rodrigo con esa voz suya de electricista, de hombre que resuelve problemas con lógica. Lo dijo como una conclusión técnica, no como el inicio de algo que no quería terminar de decir, pero era el inicio. Los dos lo sabíamos cuando me lo contaba. La siguiente anomalía ocurrió una semana después, y no fue en el tercero, fue en el cuarto piso. En la zona de recuperación postquirúrgica, Rodrigo subía por las escaleras hacia el cuarto, linterna en mano, cuando escuchó algo que lo detuvo en el descanso entre pisos. Un sonido que venía desde arriba, desde el pasillo de recuperación. No era un golpe, no era un crujido, no era ninguno de los sonidos que los edificios hacen cuando se asientan de noche. Era un sonido completamente distinto. Era el sonido de un monitor cardíaco. Ese pitido, regular, constante, inconfundible, el que hace el equipo cuando está registrando actividad. Pip, 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 a intervalos exactos. Rodrigo subió despacio hasta el cuarto. Caminó por el pasillo de recuperación con la linterna, apuntando hacia las habitaciones a ambos lados. Las puertas estaban abiertas, como siempre. Las camas vacías, como siempre. El equipo desconectado, como siempre. El sonido seguía. Venía de la última habitación del pasillo. Entró. La habitación era como las demás. Cama vacía. Equipo contra la pared. Ventana, con persiana bajada. Y en el rincón, sobre su soporte metálico, un monitor cardíaco que debería haber estado completamente apagado, sin batería, sin conexión a ningún suministro eléctrico, mostrando una línea verde activa en la pantalla. Pip, pip, pip. Rodrigo me dijo que lo primero que hizo fue revisar los cables. Buscó alguna conexión que explicara por qué el equipo tenía energía. No había ninguna. El cable de alimentación colgaba desconectado al lado del soporte. No había baterías de respaldo visibles. No había ninguna fuente de energía que justificara que esa pantalla estuviera encendida mostrando una línea de actividad cardíaca regular y constante. Se quedó parado frente al monitor durante varios segundos, que dice que se sintieron como varios minutos. La línea verde seguía su ritmo. Constante. Sin variación. Como alguien dormido profundamente. Como alguien en reposo absoluto.
Rodrigo desconectó físicamente el cable de la pantalla del monitor, el que conectaba la pantalla al cuerpo del equipo. La imagen desapareció. La pantalla quedó negra. Salió de la habitación. Bajó las escaleras sin correr, me dijo, porque si corría, iba a empezar a procesar lo que acababa de ver y no estaba listo para hacer eso todavía. Esa noche, llamó al encargado del proceso de liquidación. No era hora de llamar a nadie. Eran casi las 4 de la mañana, pero Rodrigo marcó el número y esperó. El hombre contestó, adormilado y molesto. Rodrigo le describió lo que había encontrado. El monitor encendido sin fuente de energía. La línea de actividad en la pantalla. El encargado tardó un momento en responder. Luego le preguntó en qué habitación había sido. Rodrigo le dijo el número. El encargado no dijo nada durante varios segundos. Luego le dijo que iba a mandar a alguien a revisar el equipo al día siguiente, que probablemente era una batería interna de respaldo que nadie había documentado, que esas cosas pasaban con equipo médico viejo, que no se preocupara. Rodrigo le preguntó si había algo que debía saber sobre esa habitación específica. El encargado le dijo que no, que descansara, que todo tenía explicación. Colgó. Rodrigo me dijo que la voz del encargado en esa llamada le dijo más que sus palabras, que había algo en el tono, en la pausa, antes de preguntarle el número de la habitación, que no correspondía a alguien que acababa de escuchar algo sin importancia. Era la pausa de alguien que ya conocía la pregunta antes de hacerla. Al día siguiente llegó un técnico a revisar el equipo. Rodrigo lo esperó y lo acompañó hasta el 4º piso. El técnico revisó el monitor de la habitación durante varios minutos. Abrió el panel trasero. Revisó el interior. Le dijo a Rodrigo que no había ninguna batería de respaldo, que el equipo estaba completamente sin fuente de energía y que no había forma técnica de que hubiera estado encendido. Le preguntó si estaba seguro de lo que había visto. Rodrigo le dijo que sí. El técnico anotó algo en su libreta, no le dijo qué, y se fue sin más explicaciones. Esa noche, Rodrigo hizo su ronda del 4º piso, con más lentitud que de costumbre. Pasó frente a la última habitación. La pantalla del monitor estaba negra, apagada, exactamente como debía estar. Se quedó parado en el umbral un momento mirando hacia adentro. Entonces escuchó la silla, desde abajo, desde el 3er piso, el sonido inconfundible de ruedas sobre piso laminado, moviéndose, despacio pero moviéndose, con esa cadencia particular de una silla de ruedas que alguien empuja sin prisa. Rodrigo bajó al 3º. La silla estaba en el centro del pasillo, orientada hacia el fondo, como siempre. Pero esta vez había algo diferente. Esta vez había una huella. Una sola huella de pie descalzo en el polvo fino que se había acumulado en el piso del pasillo. Una huella que estaba justo detrás de la silla, en la posición exacta donde estaría parada la persona que la hubiera empujado. Una huella que apuntaba hacia la silla. Una sola. Sin par. Sin rastro de llegada ni de salida. Solo esa huella. Sola en el polvo. Detrás de la silla que tenía el freno puesto. Rodrigo me dijo que en ese momento no sintió terror exactamente. Dijo que lo que sintió fue algo más parecido a una comprensión que no quería tener. Como cuando ves algo que no tiene explicación posible dentro de todo lo que conoces, y tu mente, en lugar de buscar más explicaciones, simplemente acepta que hay cosas que no caben en ningún esquema que tú manejes. Una rendición tranquila y absolutamente aterradora al mismo tiempo. Fotografió la huella. Fotografió la silla. Bajó a la planta baja y se sentó en la caseta de seguridad con las fotos abiertas en su celular, mirándolas durante un tiempo que no supo cuantificar. Al día siguiente habló con el encargado en persona. Le mostró las fotos. El encargado las vio sin cambiar la expresión. Luego le dijo algo que Rodrigo no esperaba. Le dijo que esa clínica había tenido un problema legal relacionado con pacientes que habían fallecido en internamiento, en circunstancias que nunca fueron completamente aclaradas. Que eso había contribuido al cierre. Que había habido familias que nunca recibieron respuestas completas. Que el proceso legal todavía estaba abierto técnicamente, aunque nadie lo impulsaba ya porque las partes se habían agotado y el tiempo había hecho lo que hace siempre. Rodrigo le preguntó cuántos pacientes. El encargado le dijo que no sabía el número exacto, que eso formaba parte de lo que nunca había quedado claro. Le preguntó qué había pasado con sus pertenencias, con sus historiales, con todo lo que una persona deja cuando muere en un lugar así.
El encargado le dijo que parte del proceso de liquidación era precisamente resolver eso, que todavía había expedientes en el segundo piso, que era uno de los motivos por los que el proceso tardaba tanto, que había nombres que no tenían a nadie reclamándolos. Rodrigo trabajó 3 meses más en esa clínica después de esa conversación. Me preguntó por qué cuando me lo contaba y me dijo que no tenía una respuesta completamente satisfactoria, que en parte era el dinero, siempre el dinero, que en parte era algo más difícil de explicar, que había llegado a sentir que irse antes de tiempo era una forma de abandono que no quería repetir en ese lugar. Eso me lo dijo con esa voz suya, de hombre que no exagera y que mide bien lo que dice. Durante esos 3 meses la silla apareció en el centro del pasillo 14 veces más. Rodrigo lo contó. Lo tenía anotado. 14 veces. El monitor del cuarto piso no volvió a encenderse, pero en 2 ocasiones distintas, en noches que Rodrigo describió como especialmente quietas, escuchó el pitido desde el pasillo, sin que la pantalla mostrara nada cuando entraba a revisar, solo el sonido, solo ese pip constante y regular que llenaba la habitación vacía y se detenía en el momento exacto en que él cruzaba el umbral, como si supiera que él llegaba, como si esperara que llegara. La última noche de su contrato, Rodrigo hizo su ronda final del tercero alrededor de las 2 de la mañana. La silla estaba contra la pared, en su lugar, con el freno puesto. El pasillo estaba en silencio. Rodrigo caminó hasta el fondo, hasta el punto donde siempre se detenía antes de regresar, y se quedó parado ahí un momento. Me dijo que no sabe por qué hizo lo que hizo después, que no lo había planeado, que simplemente ocurrió, dijo en voz alta, solo, en ese pasillo oscuro. Ya me voy. Ya terminé mi turno. El silencio que siguió duró varios segundos. Y luego, muy despacio, sin que nadie lo tocara, la silla de ruedas rodó sola unos centímetros hacia adelante y se detuvo, como un asentimiento. Rodrigo me terminó de contar eso esa tarde en mi cocina con el vaso de agua que nunca tomó todavía entre sus manos. Nos quedamos los dos en silencio. Un momento. Luego me dijo que lo que más le pesaba no era el miedo, que el miedo se había ido diluyendo con el tiempo. Lo que le pesaba era pensar en esos nombres sin nadie que los reclamara, en esos expedientes en el segundo piso que seguían esperando que alguien los resolviera, en todo lo que ese lugar había guardado sin que nadie terminara de darle cierre. Me dijo que a veces, cuando va manejando de noche y pasa frente a un edificio oscuro y vacío, piensa en qué quedó adentro cuando todos se fueron. No en fantasmas, no en esas palabras. Solo en lo que permanece cuando los vivos deciden que ya es suficiente y simplemente cierran la puerta. Yo no tengo respuesta para eso, pero creo que Rodrigo tampoco la busca ya. Creo que aprendió en esos 8 meses que hay preguntas que no están hechas para ser respondidas, solo para ser cargadas, para recordarnos que hay cosas que existieron, que sufrieron, que esperaron y que merecían más de lo que recibieron. Y si ustedes trabajan de noche en algún lugar que otros abandonaron, en algún edificio que guarda historia entre sus paredes, presten atención a los silencios, no a los ruidos, a los silencios, porque a veces lo que quedó atrapado ahí no hace ruido para asustarlos. Lo hace para que sepan que todavía está, para que no lo olviden también. Gracias por escuchar los relatos de hoy. Suscríbete, dale me gusta y comenta si te gustaron. Hasta pronto.